Era una mañana brillante en Jerusalén cuando Roboam nació, trayendo consigo la promesa de un futuro increíble. Su nacimiento no fue solo un momento especial para la familia, sino una señal de grandes cosas para todo el reino. Roboam era hijo de Salomón, el rey más sabio que Israel haya tenido, y nieto de David, el hombre elegido por Dios para ser rey. Desde pequeño, ya cargaba un legado valioso, como si estuviera hecho de oro. Su mamá, Naamán, tal vez le cantaba canciones de otros lugares mientras las trompetas del templo sonaban, anunciando que el futuro del trono estaba garantizado. La infancia de Roboam debió estar llena de confort y enseñanzas. Su padre, Salomón, gobernaba con grandeza y sabiduría, atrayendo reyes y reinas de tierras lejanas. Roboam creció en un palacio donde cada piedra tenía una historia que contar, y cada sala brillaba con la gloria divina, mientras las palabras sabias resonaban como una música suave. Pero, incluso con todo eso, había algo extraño en los pasillos del palacio, una sensación de incertidumbre. ¿Cómo podría un niño tan joven entender el peso de su nombre, que estaba ligado a la historia de un pueblo elegido por Dios? Si te encantan las historias llenas de misterios y profecías sobre el fin de los tiempos, no dejes de mirar nuestro ebook Bienvenido al Apocalipsis. Puedes obtener tu ejemplar ahora mismo en el enlace que está en la descripción del vídeo. El tiempo pasaba, y Roboam observaba a su padre tomar decisiones que no solo moldeaban la tierra de Israel, sino que también tocaban el corazón de la gente. Veía el magnífico templo que Salomón construyó para Dios y las caravanas trayendo tesoros de lejos, pero también notaba los sacrificios que se exigían. El pueblo trabajaba duro para mantener todo el brillo y la belleza del reino, pero no era fácil. Pagaban altos impuestos y se esforzaban mucho, y aunque no lo notaban, Roboam estaba viendo todo eso. Era un testigo silencioso de un reino que parecía increíble por fuera, pero que ya comenzaba a tener problemas por dentro. Cuando finalmente el trono quedó vacío, ¿qué haría el hijo de Salomón ante un reino lleno de expectativas? El día llegó más rápido de lo que Roboam esperaba. La muerte de Salomón trajo tristeza y ansiedad para todos. El pueblo, que estaba acostumbrado al brillo del reinado de su padre, ahora miraba al nuevo rey, esperando respuestas y un poco de alivio. Roboam, con una postura confiada, subió al trono en Jerusalén. Estaba rodeado de ministros, soldados y el murmullo de la multitud. Era un momento serio, pero lleno de tensión. ¿Qué haría aquel joven rey con el legado dejado por Salomón? Pronto, en sus primeros días de reinado, surgió un pedido importante. Los líderes del pueblo, cansados de los altos impuestos y del trabajo forzado que sustentaron las grandes construcciones de Salomón, se acercaron con un pedido: aligera el peso que tu padre puso sobre nosotros. Era un pedido simple, pero lleno de significado, un clamor por cambio y por un rey que mirara al pueblo de manera diferente. Roboam escuchó, pero en lugar de decidir de inmediato, pidió 3 días para pensar. Esos 3 días serían recordados como una señal de lo que estaba por venir. Primero, buscó el consejo de los ancianos, hombres sabios que habían servido a su padre y conocían bien el corazón del pueblo. Ellos le dijeron: si hoy te conviertes en un servidor del pueblo, ellos te servirán para siempre. Eran palabras simples, pero muy profundas. Luego, Roboam se volvió hacia sus amigos, jóvenes como él, que habían crecido en la comodidad del palacio. Lo que dijeron cambiaría el destino de Israel para siempre. Los 3 días pasaron como una tormenta formándose en el horizonte, lenta pero inevitable, mientras el pueblo esperaba ansiosamente la respuesta del nuevo rey. Mientras esperaba ansiosamente la respuesta, Roboam estaba dentro del palacio, pensando en 2 consejos muy diferentes. Por un lado, los ancianos, que tenían mucha experiencia, le decían que debía conquistar el corazón del pueblo con amabilidad y cariño. Por el otro lado, estaban sus amigos de infancia, que solo conocían los privilegios del palacio y lo animaban a ser firme y no ceder. Si mi padre fue duro, yo también lo seré, decían ellos, con palabras llenas de arrogancia. Finalmente, llegó el día y Roboam se presentó ante la multitud. El pueblo estaba lleno de esperanza, esperando escuchar que el nuevo rey sería diferente de su padre y gobernaría con un corazón más ligero. Pero, cuando Roboam habló, sus palabras fueron como cuchillos afilados. No solo rechazó la petición del pueblo, sino que también dijo que haría las cosas aún más difíciles. Era como si un rugido de león hubiera resonado en la plaza, pero, en lugar de respeto, generó descontento. El silencio que siguió fue roto, no por murmullos, sino por gritos de revuelta. La gente se dispersó, pero la insatisfacción solo creció,
como una llama que estaba a punto de convertirse en un gran incendio. Jeroboam, que había liderado la petición del pueblo, se convirtió en el símbolo de esta revuelta. Mientras tanto, Roboam volvía al palacio, quizás sin darse cuenta de la gran confusión que había causado. El reino, que su abuelo David y su padre Salomón habían construido con tanto cuidado, comenzaba a dividirse. En los días siguientes a la decisión de Roboam, todo parecía una tormenta que barría el reino. Sus palabras duras rompieron algo mucho más importante que cadenas de trabajo, rompieron el lazo entre el trono y el corazón del pueblo. En las tierras del norte, lejos del brillo del palacio en Jerusalén, la insatisfacción se transformaba en rebelión. Hombres y mujeres, líderes y campesinos, unían sus voces y gritaban: ¿qué parte tenemos nosotros con la casa de David? Era un grito de separación, una herida profunda en la unidad de Israel. Mientras tanto, en Jerusalén, Roboam aún no comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo y decidió enviar un mensajero. El encargado de los trabajos forzados intentó recuperar el control, pero cuando llegó a las tierras del norte, en lugar de un diálogo amistoso, encontró piedras lanzadas con rabia. La situación se volvió tan grave que perdió la vida. Esto fue una señal clara: las 10 tribus del norte ya no reconocían a Roboam como rey. Jeroboam, un hombre que ya había ganado la confianza del pueblo, fue llamado para liderarlos en Siquem, donde fue proclamado rey de las tribus del norte, formando un nuevo reino de Israel. Mientras tanto, Roboam se quedó con las tribus de Judá y Benjamín, manteniendo el control sobre el reino de Judá. Ahora había un solo pueblo dividido por una línea invisible que atravesaba corazones y tierras. Pero Roboam no estaba dispuesto a aceptar la pérdida de más de la mitad del reino sin luchar. Reunió un ejército de 180,000 hombres, listos para marchar contra Israel y recuperar las tribus perdidas por la fuerza. Roboam estaba decidido a unir el reino, costara lo que costara. Las plazas de Jerusalén estaban llenas del sonido de las armas preparándose y del paso firme de los soldados convocados a toda prisa. Era un gran ejército de hombres de Judá y Benjamín listos para marchar contra el norte. Para Roboam, la separación era una ofensa personal, una herida que quería cerrar a la fuerza. Pero lo que él no sabía era que, en medio de este caos, una voz inesperada se levantaría antes de que los tambores de guerra pudieran resonar más allá de los muros de la ciudad. Un hombre llamado Semaías, conocido como profeta de Dios, apareció ante Roboam y sus comandantes. Su presencia era simple, pero su mensaje tenía un peso que nadie podía ignorar. Dijo: así dice el Señor, no suban a luchar contra sus hermanos israelitas. Vuelvan a casa, pues esto es obra mía. Estas palabras flotaron en el aire como un trueno apagado, silenciando todo el ruido de la preparación para la guerra. Era como si Dios estuviera interviniendo, recordándole a todos que esta división no era solo un problema político. Roboam, que tal vez estaba dudoso, pero aún respetando a Dios, decidió que su ejército debía dispersarse. Los soldados regresaron a sus casas, dejando atrás sus espadas y una batalla que nunca sucedería. Pero eso no significaba que hubiera paz. Roboam sabía que necesitaba fortalecer lo que aún tenía, el reino de Judá. Comenzó a construir defensas en las ciudades importantes, transformando lugares como Belén, Hebrón y Laquis en fortalezas. Cada muralla que levantaba era como un reflejo de su corazón, más duro y cerrado, tratando de proteger lo que quedaba de su herencia. Mientras Roboam se concentraba en erigir muros y fortalecer sus defensas, algo más peligroso estaba creciendo dentro de Judá. No eran ejércitos enemigos o rebeliones, sino un cambio lento y traicionero en el corazón del pueblo. La idolatría, como maleza en un campo fértil, comenzó a esparcirse por todo el reino. Altares paganos surgían en las colinas, postes sagrados se levantaban en los campos, y el pueblo, influenciado por culturas vecinas y por las permisiones de Salomón en sus últimos años, comenzó a volverse hacia dioses extranjeros. Era una traición silenciosa a la alianza con el Dios de Israel. En lugar de resistir esas prácticas, Roboam permitió que prosperaran. Tal vez pensaba que permitir estas nuevas devociones traería paz o alivio a las tensiones en el reino dividido. O tal vez estaba tan concentrado en cuestiones militares y políticas que no se dio cuenta de cuán lejos se había desviado el pueblo. Y esto no solo afectaba al pueblo común, también impactaba a quienes estaban dentro del propio palacio. Los ecos de esa decadencia se podían escuchar por todas partes. Prácticas extrañas, cultos paganos y rituales bizarros estaban siendo aceptados, y el propio ejemplo del rey poco hacía para traer al pueblo de vuelta al camino correcto.
El templo que Salomón había construido, dedicado al Señor, ahora estaba rodeado por la sombra de otros dioses. Era como si el brillo dorado de Jerusalén estuviera lentamente apagándose, siendo sustituido por un gris opaco de deslealtad espiritual. Pero Dios, siempre atento, no ignoraba lo que estaba ocurriendo. El alejamiento del pueblo y de su rey no quedaría sin consecuencias. Era como una tormenta formándose en el horizonte, lenta pero inevitable. En el 5.º año del reinado de Roboam, la amenaza que venía de lejos finalmente llegó a las puertas de Judá. El nombre de Sisaque, faraón de Egipto, resonaba como un trueno. No venía solo para asustar o negociar, venía con toda la fuerza de un colosal ejército, lleno de carros de guerra y caballos. Era una fuerza tan poderosa que hacía temblar incluso a los más valientes. Ante esto, las murallas que Roboam tanto se esforzó por construir parecían pequeñas e insignificantes. La invasión fue devastadora, ciudad tras ciudad cayó, y los ejércitos de Judá, despreparados para enfrentar un enemigo tan fuerte, retrocedían o eran derrotados. Cuando Sisaque finalmente llegó a Jerusalén, el corazón del reino, Roboam se dio cuenta de que ya no había forma de escapar. Los tesoros acumulados por Salomón, que habían transformado el templo y el palacio en símbolos de riqueza y gloria, ahora estaban amenazados. El oro que brillaba bajo el sol de Israel pronto sería llevado por los egipcios, y en ese momento de desesperación, la situación parecía aún más sombría. Los príncipes de Judá y el propio Roboam finalmente se humillaron ante Dios. Este fue quizás el primer momento verdadero de arrepentimiento desde que se convirtió en rey. Se dieron cuenta de que se habían alejado del Señor y, aunque un poco tarde, sus palabras fueron escuchadas. Un profeta trajo un mensaje de Dios: como se han humillado, no los destruiré completamente, pero serán siervos de Sisaque, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes extranjeros. Sisaque saqueó Jerusalén y llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. En su lugar, Roboam mandó hacer escudos de bronce, intentando sustituir lo que se había perdido. Pero esos escudos de bronce, pesados y sin brillo, eran una señal clara de que el reino había perdido su gloria. Mientras Jerusalén comenzaba a levantarse de las cenizas, la lección parecía clara, pero el corazón de Roboam y del pueblo de Judá aún no estaba completamente cambiado. Después de la devastación causada por Sisaque, Roboam se esforzó por restaurar lo que pudo en el reino. Aunque las murallas y los palacios podían ser reconstruidos, lo que realmente necesitaba reparación aún estaba en ruinas: el corazón del pueblo y del propio rey. Judá vivía un ciclo de altibajos espirituales. Había momentos en que Roboam buscaba a Dios, y él y el pueblo se humillaban ante el Señor. En esos periodos, el reino experimentaba un poco de estabilidad y paz. Pero esa fidelidad nunca duraba mucho. Pronto, las colinas de Judá volvían a estar llenas de altares a dioses extranjeros, y los postes sagrados reaparecían, marcando una tierra que había olvidado al Dios que los sacó de Egipto. El pueblo parecía atrapado en una danza confusa, oscilando entre la verdadera devoción y las tentaciones de las prácticas idólatras que los rodeaban. Roboam, por su parte, no era un líder lo suficientemente firme para romper ese ciclo. A veces mostraba arrepentimiento, pero su falta de constancia solo reflejaba la inconstancia del propio pueblo. El reino de Judá se estaba convirtiendo cada vez más en un reflejo de lo que sucedía en el corazón de su líder, mientras Roboam construía fortalezas para proteger las fronteras y acumulaba riquezas. Para devolver la gloria que se había perdido, el verdadero enemigo seguía actuando dentro de las murallas del reino. Era una erosión lenta de la alianza con Dios, que estaba siendo reemplazada por alianzas frágiles con pueblos extranjeros y dioses que no podían ayudar. Pero, a pesar de toda esta confusión, Dios no abandonaba a su pueblo. Permanecía vigilante, enviando profetas para recordar a Judá sus promesas y alertar sobre las consecuencias de la desobediencia. Dentro del palacio de Roboam, las tensiones no eran solo externas o espirituales, también se infiltraban en la familia real. El rey tenía muchas esposas, como era costumbre en esa época, y decenas de hijos e hijas. Esta gran familia, que debería ser una bendición, se convertía en un campo de disputas silenciosas y rivalidades. En medio de tantos rostros, un nombre destacaba: Maaca, una de las esposas favoritas de Roboam. Maaca no era solo una más, tenía influencia y era madre de Abías, el hijo que Roboam claramente prefería sobre los demás. Mientras los otros niños crecían a la sombra del trono, Abías era preparado para gobernar. El favoritismo de Roboam era evidente y esto generaba resentimientos.
Imagina los pasillos del palacio, donde hermanos compartían la misma sangre real, pero no el mismo lugar en el corazón del Padre. Las palabras susurradas en secreto, las miradas llenas de envidia y desconfianza moldeaban una atmósfera que parecía prever futuros conflictos. Roboam, tal vez sin darse cuenta, alimentaba estas tensiones al concentrar su atención en Maaca y Abías. El joven príncipe, sabiendo que era el favorito, caminaba por los salones como si ya sintiera el peso de la corona. Pero esta elección de Roboam no era solo una cuestión de gusto personal, también era una estrategia. Preparar un sucesor era esencial para garantizar que el trono no fuera amenazado, especialmente en un reino que ya había perdido tanto. Fuera del palacio, el pueblo seguía viviendo en un reino dividido, enfrentando la inestabilidad espiritual y política, tanto dentro como fuera de las murallas. El clima era de incertidumbre, y los años pasaron mientras Roboam continuaba reinando sobre Judá. Durante 17 largos y tumultuosos años, Jerusalén, la ciudad donde el nombre de Dios había sido celebrado con tanta alegría durante el reinado de Salomón, ahora mostraba las marcas de tiempos difíciles. El reino, que ya había sido una luz para las naciones, parecía estar caminando por un camino incierto, lleno de promesas olvidadas y decisiones que lo alejaban de su verdadero propósito. Roboam, ya envejecido, vio las consecuencias de sus elecciones desarrollarse ante sus ojos. Había heredado un reino unido, fuerte y glorioso, pero estaba entregando a su sucesor una nación dividida, vulnerable y espiritualmente confusa. Aún así, mantuvo su decisión de elegir a Abías como su sucesor, garantizando que la línea de David continuara en el trono. Pero, ¿qué pasaría con el reino después de su muerte? Esa era una pregunta que tal vez nunca se había respondido completamente. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David, al lado de sus antepasados. Su tumba, rodeada de piedras y silencio, se convirtió en un símbolo de un reinado que, a pesar de tener tanto potencial, terminó marcado por la división y el alejamiento de Dios. Ahora, bajo el liderazgo de Abías, el pueblo enfrentaba un futuro incierto, cargando las cicatrices y las esperanzas dejadas por el gobierno de Roboam. Pero incluso al final de su historia, algo mayor permanecía. El trono de Roboam no era solo suyo, formaba parte de una promesa divina, la alianza hecha con David de que su linaje nunca sería extinto. Esta promesa continuaba viva, incluso en medio de las fallas humanas. El reinado de Roboam es como un gran espejo que refleja no solo las elecciones de un rey, sino también el impacto que esas elecciones tuvieron en la vida de su pueblo. La historia de un pueblo nos enseña que el poder, cuando es guiado por el orgullo y la impulsividad, puede transformar bendiciones en problemas. Roboam tuvo muchas cosas buenas, una línea divina, la herencia de un reino próspero y el ejemplo de grandes reyes que vinieron antes que él. Pero, en lugar de escuchar los consejos sabios de los mayores, decidió escuchar a los jóvenes, y eso llevó a la división y al dolor. La división en Israel no fue solo una pelea política, mostró lo que sucede cuando un líder no gobierna con empatía y humildad. Las palabras duras de Roboam, dichas con arrogancia, resonaron como una barrera que alejó el corazón del pueblo. Él no se dio cuenta del peso de sus acciones, y esto nos enseña que el liderazgo no se trata de ser fuerte o de controlar, sino de servir y tener sabiduría. Roboam, ante los desafíos, eligió el orgullo en lugar de la compasión y la dureza en lugar de la humildad. Pero la historia de Roboam también habla sobre la paciencia de Dios. Incluso cuando el pueblo fue infiel y cometió errores, Dios no los abandonó ni rompió su promesa. Él disciplinó, permitiendo que Roboam enfrentara las consecuencias de sus elecciones, pero mantuvo viva la alianza con David. Esto nos recuerda que, incluso con nuestras fallas, Dios permanece fiel, guiando la historia según su propósito. Ahora, al mirar la vida de Roboam, somos desafiados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Cómo manejamos el poder y la responsabilidad que tenemos? ¿Escuchamos consejos sabios o somos guiados por el orgullo? La vida de Roboam es una advertencia y una esperanza, mostrando que, incluso cuando caemos, la gracia de Dios siempre está a nuestro lado. Dios puede ayudarnos a reparar las cosas y cambiar el rumbo de la historia. Si te gustó la historia del rey Roboam y quieres escuchar más historias sobre fe y superación, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con las personas que amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Vamos juntos a explorar más lecciones increíbles de la Biblia.